Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of JAL. Bienvenida mi gente linda y querida de Bajo este techo. Hoy en este episodio vamos a lanzar por el piso todos esos mitos, esas leyendas urbanas acerca del psicoterror que significa ir a la universidad en este país, sobre todo económicamente. Así que vamos a desmembrar todo este tema hoy con nuestra invitada especial, Nashla Daware. Ella es asesora educativa y directora de Listos para el College. Ahí lo están viendo en pantalla, @Listos para el College. Tiene más de 16 años de experiencia trabajando en varias universidades aquí en Estados Unidos, departamento de admisión, de orientación, consejería académica. Aparte, ha dado clases de preparación académica, ayudando a los estudiantes a escoger el programa ideal y una carrera que les apasione. ¿Por qué traje este tema sobre el tapete hoy en un programa especial en Bajo este techo? Porque si tú emigraste a este país, sabes lo complicado o has escuchado historias en donde la gente queda endeudada con $250,000 por haber pagado una carrera universitaria. Y venimos de cuentos como que no, él empezó a estudiar Derecho, después se fue para Medicina, y después dejó la universidad porque él no le provocó estudiar. Pero el bolsillo de uno no se vio tan afectado porque las universidades de repente en nuestros países son universidades públicas que tienen una matrícula súper baja, o las universidades privadas no descalabran el patrimonio familiar. Hoy vamos a explorar todo este tema: preparación, vocación, cómo ahorrar, cómo prepararse, las becas, qué hay que hacer para aplicar, desde cuándo hay que prepararse para aplicar a una beca. Así que bien pendientes de este programa porque no tiene desperdicio. Yo les recomiendo que agarren lápiz y papel o abran las notas en su celular y empiecen a anotar todo lo que vamos a compartir en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a mis aliados, como siempre, Whiplash, mi agencia digital, a la gente de Gravity, mi estudio, mi productor Ken Medina y mi productor ejecutivo Ale Trémola, porque sin todo este equipo no sería posible Bajo este techo. Y recuerden, suscríbanse. Estás viendo este programa por YouTube, la suscripción de YouTube es gratis. Dale clic ahí a la campanita para que todos los martes cuando tengamos episodio nuevo te llegue la notificación. Síguenos en nuestras redes, @Bajo este podcast en Instagram, y también me puedes seguir en @lapascualoto y Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma paralela a esta en donde al terminar cada episodio tenemos un programa especial con una persona, psicólogo, terapeuta o un especialista en el tema para aclarar nuestras dudas o los puntos álgidos que hayan surgido en cada episodio. Son $5 mensuales y tienes acceso a material exclusivo para ustedes. Y ahora sí, estamos listos de una vez para recibir a Nashla Daware, nuestra invitada especial en Bajo este techo. Y ya está aquí con nosotros Nashla Daware, @Listos para College, y hoy vamos a responder muchas preguntas que tenemos los padres, porque sobre todo los que somos inmigrantes y llegamos a este país y empieza la cosa que no, tú vas a comprar un cartón de leche y $1 tiene que ir para el pote para pagarle el college, porque si no, uno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? De paso, ¿qué es college? Y la universidad son cosas diferentes, y uno llega acá y empieza el colegio, la cosa que las cosas que uno tiene que, no se preocupen, que toda esa confusión que uno tiene hoy, Nashla nos las va a aclarar y nos va a guiar. Si tienes hijos súper pequeñitos, no te preocupes que te vamos a empezar a explicar todo desde abajo. Y si ya tienes hijos en edad de entrar al college, pues también vamos a aclarar las dudas. ¡Bienvenida! Gracias, Mónica, por compartirme tu espacio. Encantada de estar aquí y hablar de este tema que, bueno, es difícil, pero una vez que lo entendemos, ya uno se siente seguro de llevar a los niños y, bueno, involucrarse. Nos estabas comentando, porque al principio estábamos, Ale, mi productor, y yo allá abajo preguntándole, pero ¿cómo tú llegaste a hacer esto? ¿Cómo llegaste a Listos para College? Y nos estabas contando que viniste a estudiar acá y luego pues te quedaste insertada en el sistema, empezaste a estudiar una carrera que no te gustaba. Sí, sin duda. Y si me preguntas, hubiese sido algo de valor
hubiese sido en ese entonces alguien que me dijera en qué era buena, porque descubrí que esto de la educación, del sistema universitario era lo mío. Empecé en admisión universitaria en la Universidad de Colorado y bueno, de ahí he trabajado en ayuda financiera, dado clases, muchas facetas dentro de la misma universidad que bueno, tiene miles de departamentos y bueno, ahora estamos aquí ayudando. Un día dije, pero ya va, esto a pesar de que es un tema difícil para los americanos en sí, mi valor también está en ayudar a las personas que hablan español, que están recién llegados al país y bueno, quieren entender este proceso en comparación a cómo lo conocen ellos y en español. Entonces, bueno, aquí estamos. Entender el sistema y sobre todo nosotros que venimos de una cultura, lo hablamos cuando nos conocimos vía telefónica, que es que yo recuerdo en mi casa la bendita frase, usted se gradúa y me cuelga ese título en la pared, así usted no lo use sino como un cuadro. Y uno dice, ahorita que yo tengo hijos, digo, eso vale la pena hacer que mi hijo estudie una carrera que no lo motiva de repente, que no la va a utilizar y pierda esas 10.000 horas de vuelo que necesita un ser humano para masterizarse en algo, así sea un oficio o una profesión y trabajar. Sí. Sí, bueno, claro, me preguntas a mí, yo trabajo con college, pero sin duda es una pregunta que se hace ahorita bastante, es el valor del título universitario vale, ¿no? Porque hay muchos estudiantes y la realidad es que, bueno, los estudiantes, la parte ahorita importante es que el estudiante esté en algo que le guste. Si el estudiante va a la universidad a hacer algo que le gusta y algo en el que va a ser el mejor, entonces, bueno, ahí vale la pena. Pero si el estudiante no está seguro, hay otras alternativas, Mónica. Por ejemplo, está un certificado, está como lo que conocemos como técnico superior universitario, que es un entrenamiento ¿Cómo más se llama corto. aquí eso? ¿Cómo le dicen? Bueno, en muchos casos asociado. Okay. Y se hace en un college de 2 años. Están los colleges de 2 años y las universidades de 4 años para una licenciatura completa, que bueno, para confundirnos más es bachelor's, para nosotros el bachiller es high school. Exacto. Entonces, bueno, pero sí, o sea, hay muchas alternativas para ir construyendo. Entonces, no necesariamente lanzarnos de una vez a la licenciatura, sino, bueno, empezar con el college, empezar con un certificado técnico, pudiera ser otra opción. Y como te digo, la diferencia, porque a veces vemos, por ejemplo, te doy el ejemplo de, vamos a suponer, business, negocios, una licenciatura en negocios y un mecánico, un electricista, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos que el salario de de una persona en business está aquí y una persona electricista está aquí, ¿no? Entonces uno dice, claro, a cuestión de salario, por supuesto vale la pena ir a estudiar business, pero la realidad es que si tú eres una persona que detesta business o que no le va bien en las matemáticas, no vas a desempeñar de la mejor manera, no sé si me explico, ¿no? Entonces, para tú llegar a tu mayor potencial y al mejor salario, tienes que hacer algo que te apasione. Y yo siempre digo que si esa persona que decide ser electricista y le apasiona la electricidad, pues al final montas tu empresa de electricistas y no vas a ser tú solamente el que esté devengando un sueldo por hora hombre, sino que vas a tener 5 o 6 electricistas trabajando para ti y vas a ganar lo mismo que de repente gana el tipo de business. Haciendo algo en lo que eres bueno, algo que te apasiona y el potencial de crecimiento cuando eres, en vez de estar en una carrera de business donde estás trabajando para alguien, no te va bien, no das lo mejor de ti, no te gusta y bueno, es difícil llegar a ese salario que ellos prometen cuando te sacas una licenciatura en business. Entonces, bueno. Nashla, antes de entrar ya en el tema de qué hacer para aplicar a las universidades, qué opciones hay, becas, etcétera, que lo vamos a tratar hoy, mi pregunta es, ¿cómo uno puede preparar a los hijos para entrar exitosamente en una universidad en los Estados Unidos? ¿Qué hay que hacer y desde cuándo hay que empezar con esto? ¿Y qué opciones tiene uno dentro del sistema para empezar a canalizar eso que realmente motiva al niño y empezar a descubrirlo? Sí, mira, yo lo veo en 3 partes. Entonces, cada vez que en vez de abrumarnos 3 partes, la parte académica, la parte vocacional y la parte extracurricular. Eso se puede empezar desde que el estudiante está en lo que llamamos middle school, en junior high, que es el 6º, 7º, 8º grado. Porque bueno, ya ahí empiezan a tomar clases, ya ahí empiezan a escoger un poquito de clases. Entonces, tienen esa ventaja de empezar a explorar. Entonces, para prepararnos la parte académica desde
desde pequeños, lectura, escritura y matemáticas, Mónica. Allí no empiecen a pensar en electivas clases. Si no tenemos una buena fundación de lo que toque, tutorías, lo que sea, lectura, escritura y matemática en esos grados es esencial. Y al mismo tiempo, esta parte extracurricular, yo veo clases fuera de soccer, de música, exponerlos a varias áreas para que ellos sepan, mira, no le fue tan bien aquí, se inclina por aquí, se inclina por allá, y que también el estudiante, el niño de esa edad empiece a entender de que hay algo después de la escuela. O sea, yo voy a mi escuela y también tengo una responsabilidad extracurricular fuera de la escuela, ¿no? No me voy a la casa, me acuesto a dormir o empiezo a jugar videojuegos, porque ya ese hábito de la parte extracurricular es difícil crear en un 9º, 10º, 11 grado. Entonces, bueno, ahí desde chiquitos, más pequeños que middle school, es tarea de los papás en de repente ahorrar para college. Y quiero darles este dato súper interesante porque descubriendo todo este nuevo sistema, en el caso mío, yo estoy en Miami-Dade, por ejemplo, pero todos los condados dentro del país tienen este tipo de servicios. Si tú tienes un niño, por ejemplo, que acaba de emigrar y lo pusieron en este salón de repente especial en donde dan español, pero necesitas nivelarlo, cosa que es importantísimo, las bibliotecas públicas ofrecen clases totalmente gratuitas. Miami-Dade, por ejemplo, y averígüenlo en los lugares en donde están, ofrecen también clases particulares vía Zoom que pueden programar y pueden nivelar hacia sus hijos, porque a veces dices, bueno, están en la clase, están en un salón de 20, 30 personas y los niños todavía no escriben bien, por ejemplo, porque tienen muchos errores ortográficos, se les dificulta la parte de matemáticas, que es muy distinta a como lo hacíamos nosotros. Quiero decirles que ustedes se meten en internet y van a poder tener una variedad de recursos impresionantes y gratuitos que los da el Estado. No tienen que pagar un profesor particular para que los nivele en matemática ni para que los nivele en lectura, por ejemplo, o en escritura. Hay esos servicios. Y la otra cosa que descubrí también súper interesante, y esto no importa la edad que tenga el niño, es que cuando tú vienes y mudas a un niño de un país a otro, existe un proceso de duelo del niño, de haber dejado toda su realidad, sus amigos, donde estaba, de insertarse, sentirse súper extraño, no hablar el idioma, etcétera. También existe apoyo psicológico gratuito dentro de las escuelas. Usted lo único que tiene que ir es ir al counselor de su escuela y decirle, mi hijo necesita ayuda. Me le hacen una evaluación y me le dan todo. Y todos estos recursos son gratuitos. Sí, mira, Mónica, dijiste algo tan importante, porque aquí el sistema educativo, lo oí recientemente también, está diseñado como para no molestar a los padres. O sea, tú dejas a tus hijos, vamos a ver lo que estén haciendo ellos y ya. Entonces, bueno, el hecho de que, por supuesto, en nuestras familias nos involucramos, sabemos algo no está bien. Y no solamente, bueno, yo porque siempre veo la parte académica también, no solamente la parte psicológica, la parte social, las mismas clases. Por ejemplo, a veces veo estudiantes que traen clases de otro país y, bueno, a veces por flojera o porque hay mucho trabajo, los pusieron en cualquier equivalencia, ¿no? Matemática electiva, y resulta que no, el estudiante había tomado cálculo 2 en Venezuela, en otro país. Entonces, bueno, esa parte de la equivalencia de las clases que vengan de otro país y que el estudiante esté en la mejor clase posible para su nivel es súper importante. Y buscar ayuda es súper importante, porque muchos de los padres que llegan a este país no dominan el idioma tampoco, no hablan perfecto el inglés y se sienten abrumados por el sistema y no averiguan. Para eso existe gente como Nashla, sí, listos para college, que los puede asesorar y los puede ayudar. Hablamos entonces de la parte académica. Luego nombraste la parte vocacional. Sí, la parte académica. Y bueno, se me olvidó decirte, cuando llegan a high school, yo tengo una regla, Mónica, y siempre se me hace, yo soy mala con matemáticas, pero la regla del 5x4. Las 5 clases core tienen que estar los 4 años de high school. Ya eso es para que, si la meta es Harvard, Stanford, Yale, esas universidades, ellos van a querer 5 clases core, que son inglés, matemáticas, ciencias naturales, biología, química, física, ciencias sociales
y lengua extranjera. Aunque quieras tomar, por ejemplo, una carrera humanística, Sí, luego, ok. sí, no importa la carrera, ellos quieren que tú tengas esa base. A veces pensamos eso, no, pero yo no voy a estudiar ciencias, no necesito biología, química y física. Porque voy a estudiar leyes en Harvard, por ejemplo. Exacto, pero Harvard, sin importar la carrera, quiere ver que ellos tengan esas 5 clases al nivel más avanzado. Hay varios niveles, hay clases normales, clases con honores, clases avanzadas, al nivel que pueda manejar el estudiante. Claro, de repente si no vas a estudiar algo en ciencias, no tomar todas las clases de ciencias avanzadas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esa parte de las clases súper importante. Y las electivas, que son las otras clases, ahí sí, vamos a explorar la parte que tú decías vocacional. Vamos a exponernos a experiencias en la parte vocacional. Y en la parte vocacional hay una cosa que llaman en inglés el SIV. S-I-V. Sí, mi inglés. Mi español y mi inglés. Strength, interests and values. Okay. O sea, fortalezas, intereses y valores. En esa combinación, si te imaginas 3 globos, fortalezas, intereses y valores, y los unimos, en ese medio ahí donde se unen los 3, ahí está la idea, la carrera ideal para un estudiante, para una persona. Y bueno, por ejemplo, yo siempre estaba pensando en el camino aquí, en, por ejemplo, tu carrera, ¿no? Enfocada en la comunicación como fortaleza, ¿no? Y al mismo tiempo, los valores que son importantes para ti, ¿no? De repente, tiempo con familia, flexibilidad, estabilidad, todos los valores, cada quien tiene valores que, bueno, vienen formados un poco de parte de la familia, y los intereses, que es lo que te llama la atención. Para los estudiantes es qué les interesa, cuáles las clases que se les hace fácil, ¿no? Cuáles son esas clases que ellos dicen, oye, aprendí esto en clase hoy, porque siempre hay las clases que les llaman la atención y pueden ser por la materia o por el profesor de repente, que es súper interesante y les muestra una perspectiva, o puede ser también, sí, porque se les hace fácil, es una fortaleza que tienen, les interesa y bueno, están motivados. Entonces, bueno, empezar allí con la parte vocacional a ver por dónde se inclina nuestro estudiante, nuestro hijo, y de allí apoyarlo, porque yo creo que ahí viene la otra parte de nuestras familias. Yo cuando estaba estudiando me dijeron, o es odontología, o es medicina, o es leyes, pero o sea, las carreras que yo pensé estudiando hace 20 años cuando empecé la universidad, no conocíamos las carreras que hay hoy, no conocíamos los trabajos que hay hoy. Entonces, en realidad estamos entrenando a nuestros hijos para trabajos que no conocemos, Mónica. O sea, no sabemos qué viene en 20 años, pero sí sabemos que si entrenamos a un estudiante a que maneje o que desarrolle sus fortalezas, sus intereses y sus valores, a ellos les va a ir bien en cualquier trabajo. Esa es la premisa, mantra. Sí, el mantra. Exacto. Cuando hablaste de esas 5 clases que universidades reconocidas piden o exigen, a mí me surge la pregunta, ¿cómo evalúas? Porque yo recuerdo que en la época de nosotros era el promedio. ¿Cuál era tu promedio? No importa qué clase hubiese agarrado, si humanidades, si ciencias, lo importante era el promedio. Tienes un buen promedio y presentas una buena prueba de admisión, tienes chance de entrar a una universidad reconocida. Ahora, cuando tú dices tener estas clases y dices, no importa con qué categoría o con qué evaluación finalice la clase, ¿cómo es eso? Como para entender un poco el honores o no honores. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Será que mejor agarro las clases en donde mejor estoy para tener un mejor promedio? Sí. O agarro estas 5 clases aunque esté chueca de repente en una o 2. Sí, y por eso es tan importante, quiero recalcar, que los padres se pueden involucrar. A pesar de que a la escuela van a mandar una hojita que dice escoge aquí, y las personas piensan, bueno, no tengo opción. A veces preguntar, involucrarse en esa parte, porque los padres son los que conocen mejor a los hijos. Entonces, un balance, Mónica, porque, por ejemplo, como decías tú, si tú vas a estudiar humanidades o leyes, igual tomar biología, química y física y alguna otra ciencia, no al nivel más avanzado, porque de repente no es mi fortaleza, se me hace muy difícil y puedo arriesgar el promedio. Aquí el promedio es en base a 4 y bueno, cada universidad y cada escuela y cada distrito calcula el promedio diferente. A veces hay promedios en base a 5, en base a 6, en base a 100, o sea, hay muchas formas de calcularlo, pero bueno, en base a un 4 es una A, un 3 es una B, un 2 es una C, un 1 es una D. Entonces, bueno, ahí en esa parte también ver un poco ¿cuál es el balance que puede llevar mi hijo? Ya yo conozco que de repente las ciencias no es lo que se le da, entonces ponerlo en biología avanzada
no es recomendable, pero sí sería bueno que tuviera Porque hay química. como esas subdivisiones. Yo Sí. tengo un hijo de 8 años y no tengo ni idea. Sí, Pero sí, ni idea. sí. A mí pregúntame ahorita de máximo como un múltiplo y mínimo como un divisor y estoy raspada. No, yo también, Ajá. pero sí, hay niveles. Por ejemplo, los estudiantes empiezan en clases estándar. Ok. Biología, química, física. Después, en un segundo nivel, puedes empezar con honores. Por ejemplo, Eso aquí es en high Florida, school. en high school, Ok. exacto. Y muchos estudiantes que están avanzados empiezan en middle school. Por eso Ok. ya en octavo pueden tomar algunas clases avanzadas. Entonces, bueno, ese segundo renglón como de rigor es las clases con honores. Y ya en los últimos años de high school tienes la opción de tomar clases avanzadas. Advanced Placement, IB, estas clases que te cuentan para créditos universitarios también, que le dicen Dual Enrollment, Ok. ¿no? Entonces son clases. Entonces, si yo como estudiante me destaqué en las ciencias en middle school y empecé high school y tenía por mi promedio y por mi desempeño la opción de tomar honores en noveno o en décimo, entonces perfecto, porque ya en 11 y en 12 yo puedo tomar biología AP o biología de crédito, biología más avanzada, ¿no? Entonces, a una universidad, si yo voy a ir a estudiar biología o ciencias, ese es el journey, ¿cómo se dice? El camino. viaje, el camino. Exacto, que yo quiero que ellos vean. Pero como voy a estudiar ciencias, de repente la parte de lengua extranjera o historia no se me da, la lectura no es lo mío, me parece aburrido, entonces no empujarme mucho. Pero yo siempre soy muy realista, Mónica, porque la realidad es que si la meta es Harvard, Stanford, este tipo de universidades, soy muy realista con los estudiantes. A pesar de que venimos muy bien preparados, la competencia son estudiantes que están aplicando con muchas clases avanzadas, un promedio alto. Y como decías tú, sí, el promedio a veces es como el primer corte que hacen las universidades, ¿no? Un estudiante con un 3 punto algo, 4 de 4, ese es el primer corte. Y bueno, de ahí empiezan a ver el rigor de las clases y otros materiales que tú armas antes de aplicar en lo que llamo yo la carpetica de admisión, el paquetico, la solicitud que tú envías a la universidad. Ese paquetico tiene un par de cosas. Una de ellas es la lista de actividades extracurriculares que has hecho desde middle school, desde high school y al mismo tiempo trabajo voluntario. Y Esa también, lista de actividades extracurriculares, ¿qué pondría uno ahí, por ejemplo? mira, hay 3 cosas que yo necesito que los padres tengan para las universidades. Ellos ven como 3 facetas. Si un estudiante va a ser, no tiene que ser un deporte, el mejor deportista, no tiene que ser el mejor artista, no tiene que ser, sino 3 facetas. La primera es que el estudiante haga algo, un hobby de él, ¿no? Por ejemplo, aprender a programar, porque quiero estudiar ingeniería y por mi parte yo estoy tomando cursos de programación. Algo que hagan ellos tipo hobby que apoya la carrera. La otra parte son clubs y organizaciones en la escuela. El club de español, el club de gobierno estudiantil, el club del yearbook, cualquier club de la escuela que te llame la atención, en el que puedas mostrar liderazgo. Segunda faceta. Y la tercera faceta es qué has hecho en tu comunidad. Horas de voluntariado. En una iglesia, ¿cómo se dice? Un refugio de animalitos, un refugio donde dan comida, donde recaudan. Puede ser un proyecto propio. Mira, yo tengo 3 años recaudando ropa para mandar a mi país y recaudamos ropa para pequeños y hemos hecho X, Y, Z. Okay. Ese tipo. Entonces hay 3 facetas para armar, ay Dios mío, armar a un estudiante completo. Esas 3 facetas. Algo de ellos que apoye la carrera, que los ayude a explorar la parte vocacional, algo en la escuela y trabajo comunitario, labor social, lo que uno conoce en la comunidad. Dentro de un ratico, para los que tienen hijos pequeños, vamos a tocar el tema de las escuelas públicas, privadas, los charters, y vamos a pasar todo esto. Vamos a terminar de redondear toda esta parte que tiene que ver con las universidades. ¿Cómo funcionan, verdad, las carreras universitarias aquí en Estados Unidos? Y al principio del programa estabas hablando que existen diferentes tipos de carreras, que hoy en día incluso hay carreras que uno no conoce. Sí, así es. Hay diferentes niveles. Al graduarte de high school tienes la opción de entrar a lo que nosotros conocemos tradicional como la licenciatura de 4 años, de 5 años en algunos países. Aquí en Estados Unidos es 4 años. Esa licenciatura, sin importar lo que sea, tiene 2 años básicos, lo que uno conoce como el básico, en el que casi todos los estudiantes toman las mismas clases. Inglés, matemáticas, ¿Cómo es que se llamaba eso que lo ciencia. hacían
el propedéutico, algo así como el ok, propedéutico. Exacto, Ajá. exacto. Es bueno, yo le digo el básico. Sí, Exacto. no toman las mismas. Por eso uno escucha, oye, que a los estudiantes se les hace fácil cambiar la carrera o agregar a la carrera. Sí, porque en realidad los primeros 2 años no te vas a desviar mucho porque estás tomando las mismas clases con Ok. los estudiantes. Por eso también hay la opción de empezar esos 2 años a hacerlos en un college de 2 años. Entonces, para darte el ejemplo aquí, por ejemplo, FIU, la Universidad de Miami, la Universidad de Florida, Florida State, esas son universidades de 4 años, y un Miami-Dade College, un Broward College. A los colleges son colleges de 2 años en el que tú puedes ir a hacer esos 2 años, terminar esos 2 Y años. se llama así, como básico. Sí, se o llama cuando el entras ahí asociado. también tenga el asociado. Porque ahí Exacto. también tienes y puedes entrar directamente a estudiar otra cosa mucho más corta. Exacto. Pero ese es el asociado. El asociado. Y hay carreras, por ejemplo, enfermería, que está en alta demanda. Tú puedes ya ejercer como enfermera, registered nurse, con un asociado. Yo hago mis 2 años, en vez de tomar cualquier electiva, me van a entrenar para lo que necesito de enfermera y yo puedo empezar a ejercer enfermería. Entonces, Y después de ahí pasas en su al largo, que es para ser el practitioner. exacto, nurse practitioner, que sería, bueno, hasta un máster puedes sacar. Y la realidad es que no pierdes, o sea, no son 4 años más, sino son 2. Ok. 2 y 2, y ahí completas los 4. Entonces sacas tu asociado, puedes terminar ese título o puedes seguir estudiando y sacar el bachelor, la licenciatura. Y el college, por ejemplo, como ese que dice Broward, Miami-Dade o todos estos, los colleges son más económicos, por ejemplo, que un FIU, que una universidad. Sí, en cuanto a los beneficios, siempre hay beneficios pro y contra, ¿no? Hay siempre, en cuanto a los beneficios, está eso, que las clases son más pequeñas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando antes, prepandemia, en la Universidad de Florida, ponían a los estudiantes en el estadio de fútbol a tomar el examen para poder tener espacio para separarlos. De ese tamaño es una clase introductoria en UF, en Gainesville, en la Universidad de Florida, Wow. la del cocodrilo. Entonces, bueno, si el estudiante, de hecho, muchos estudiantes escogen esa ruta. Yo quiero hacer ese del 2+2 porque para mí me funciona mejor un espacio pequeño, unas clases más pequeñas, conozco a los profesores, es a veces 1/3 o la mitad de la matrícula que vas a pagar en una universidad y es la misma clase, en realidad es la misma clase que vas a tomar en un FIU. Entonces, esos primeros 2 años y tu título de bachelor's, tu título de licenciatura va a venir de la universidad igual, ¿no? Igual de FIU, igual de la Universidad de Miami, igual de la Universidad de Florida. Entonces, no hay problema con eso en cuanto a que vayan a decir, bueno, pero empezaste en el college. No, normalmente la mayor diferencia es la experiencia que va a tener. Y la segunda pregunta que te tengo con esto ahorita, que estás en esto mismo, es, por ejemplo, tú haces esos 2 años en un college y puedes empezar a trabajar, como dijiste, pero si haces, por ejemplo, esos primeros 2 años en una universidad, igualmente puedes empezar a trabajar después de esos 2 años, aunque quieras continuar los 2 siguientes. No todas las universidades otorgan asociados. Ok. No, buena pregunta. Sí, porque ya una vez que te comprometes, en la mayoría de los casos, las universidades solamente ofrecen licenciaturas, Ok. carreras completas. Sí. Ok. Entonces, bueno, lo chévere del college es que tiene eso. Y el college también tiene certificados de programación, entrenamientos de 6 meses. En la parte médica, por ejemplo, ellos te entrenan desde el CNA o de la persona que asiste en la ambulancia hasta enfermería, ¿no? O sea, te pueden entrenar a varios Técnicos en niveles. radiología, una cantidad Exacto. de carreras técnicas que los colleges los tienen. Exacto, exacto. Mucho más corto el tiempo y si esa es la pasión que tiene el estudiante, es una buena opción para empezar y nada dice que yo después no puedo agarrar esos créditos y llevármelos a una universidad y hacer otra carrera, agregar a otra carrera que quiera seguir. En muchos casos hay estudiantes que hacen eso y dicen, bueno, yo voy a empezar a trabajar y que el hospital o la oficina de doctores con la que estoy trabajando me paguen la matrícula. Hay empleadores que hacen reembolso de matrícula para los empleados que están trabajando. Entonces, bueno, ahí también hay una opción. Las carreras, por eso me encanta reunirme individual con cada familia, porque cada familia armamos como lo mejor para ellos. ¿Cuál es la prioridad? ¿Quieres estar cerca de casa, lejos de casa? ¿Qué te iba a decir? Es lo único que las personas dicen, bueno, no, yo no quiero ir al college porque yo quiero vivir la experiencia. Yo me quiero ir a Gainesville a vivir en los dormitorios, a estar ahí con los 500 estudiantes, a ir a los partidos de fútbol, o quiero estar en FIU o en una universidad de Miami donde yo me sienta desde el principio, que sea parte de esa experiencia. Bueno, la experiencia y el costo, por supuesto, son como los dos factores de diferencia ahí entre un college y una universidad.
ahorita que acabas de hablar de los costos, después de haber hablado entonces de estas clases que son importantes, de lo académico, lo vocacional, y llega la parte en donde a los papás nos duele, que es el bolsillo, es la parte económica. A uno le meten demasiado miedo. Empezando. O sea, uno llega aquí y dice, o sea, es terrible. Y uno escucha después, tú dices, hice una carrera en medicina, pero me quedé endeudado con un apartamento. En vez de tener apartamento, tengo una deuda de educación. Creo que una de las cosas que a los que somos de habla hispana y venimos de Latinoamérica, cuando llegamos aquí, una de las cosas que más nos impactan es lo costoso o lo cuesta arriba económicamente que es una carrera universitaria. Y uno dice, bueno, uno viene de un país en donde normalmente pues hay universidades públicas incluso, o las universidades privadas no son tan costosas como uno escucha aquí. ¿Cómo tiene que prepararse ese padre? Y lo vamos a dividir en dos formas. Uno, el que tiene los niños chiquiticos como yo y está pensando a futuro y qué puede hacer una familia que emigró y tiene los niños en finales de elementary, ya están en high school, middle school y están ya listos para aplicar. ¿Qué pueden hacer o qué medidas pueden tomar? Sí, mira, para los más chiquiticos es una ventaja porque, bueno, estamos a la par de un americano que nació aquí y conoce que la tarea de los papás, les había dicho, no aturdir a los niños todavía con college, pero la tarea de los papás a esa edad es ahorrar. Y hay planes específicos para ahorrar para la universidad. Entonces, bueno, así sean 20, hay ciertas cantidades que uno puede aportar mensualmente, anualmente, y dependiendo del estado. Por ejemplo, aquí en Florida está un programa que se llama Florida Prepaid. Entonces, ese programa de prepago, Mónica, si tú, por ejemplo, sabes que tus hijos van a estudiar aquí en la Florida, entonces el Florida Prepaid sería la mejor opción para ti, porque entonces en estos momentos, este año, tú vas a pagar el precio o vas a atrapar la matrícula, el precio de la matrícula de hoy. Exacto, de hoy. Entonces, en 20 años, si la matrícula está, por supuesto, más alta, tú vas a pagar el precio de hoy y, bueno, ya tienen la matrícula cubierta. Ellos te hacen un match también, tú contribuyes tanto, ellos hacen... Entonces, hay ciertos beneficios con esos programas de ahorro. ¿Y hay algo parecido también en otros estados de Estados Unidos? Sí, ¿Tienen también? Sí, y si no, si por ejemplo no estoy segura si mi hijo se va a quedar en ese estado, quiero tener más opciones, están los planes 529 de ahorros, entonces también, o bueno, inversiones, uno puede invertir y vamos a ver dónde está ese dinero en 10 años, en 15 años también, pero ahorrar de alguna forma. ¿Qué pasa si tú te casas, por ejemplo, con este plan de Florida? Obviamente lo haces desde que el niño está chiquitico y mucho puede cambiar en 10 años y en la mente del niño, y de repente el niño cuando va a entrar dice, ¿qué es eso? Yo quiero estudiar aquí, yo no quiero estar en el patio de mi casa, yo quiero estar bien lejos donde tú estás, yo me quiero ir para Wichita, bien lejos para allá para el norte. Ajá. Sí, ¿Qué que pasa, me ha pasado, ¿qué pasa Mónica? con eso? Me ha pasado. ¿Estás atrapado ahí o hay alguna manera de hacer fluir esos fondos para otro lado? Sí, hay cierta forma. Yo no conozco mucho en cuanto a los penalties ni nada de eso, pero sí hay forma de cambiar porque ellos entienden que en 18 años, en 18 años los papás ahorran desde que el niño nace, las cosas cambian, ¿no? Como dices tú, me ha pasado, yo he empezado asesorías en lo que digo, ¿dónde vas a estudiar? Y el estudiante dice lo más lejos posible y la mamá dice lo más cerca posible. Entonces, bueno, porque en nuestra cultura no estamos acostumbrados a eso de que el estudiante se va. Pero es algo a considerar en cuanto al costo, Mónica. Por ejemplo, hoy en día, aquí en la Florida, y se parece mucho en otros estados, en un año, en un college, tú puedes pagar $3,000 por una matrícula y tal vez unos $6,000-8,000 al año en una universidad. College, universidad. Entonces, un tercio, la mitad de la matrícula en cuanto a costos, ¿no? Entonces, a nivel de licenciatura se hace un poquito más económico y hay muchas ayudas para pagar ese monto. Pero sí, los posgrados, ya una escuela de medicina, una escuela de odontología, una maestría, un doctorado, se acostumbra, de hecho, que hasta el mismo americano pide un préstamo porque son más... Ok, vamos a ponernos a poner números sobre la mesa para que los que están perdidos como yo sepamos más o menos. ¿Qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. Así es, la gente piensa que solo llevan redes sociales y no.
No. Ellos a mí me han ayudado literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque eso hace que tú automatices tus procesos. Tú necesitas un website para vender, obviamente, a través de él. Necesitas un carrito de compras, necesitas perfil en Amazon, necesitas hacer promociones en Facebook, armar campañas de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan. Ellos te automatizan todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar, a las finanzas, a buscar más mercancía, a diseñar tus productos. Señores, cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. Pero cuéntame, Mónica, ¿tú qué hiciste hoy? No, nada, me levanté, preparé desayuno para Marco, lo arreglé para el colegio, lo dejé en el autobús, me regresé, desperté a Clio, le hice el desayuno a Clio, después me arreglé yo, tuve que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con varios clientes, después tengo que ir al canal. Y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo con el marido, no sé qué, pero debería hacer algo por el marido. ¿Tú? Me levanté en la mañana, hice el desayuno a mi esposa, a Clio, hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con la esposa de mi cuñado, hablé con mi cuñado. Después tuve que hacer mercado, cocinar, arreglar la cocina, meter toda la batata de forma organizada, con el gusto. Después empaquetar la comida, después hacer cafecito y después también hacer el check de vitamina y proteína a Mónica porque estaba apurada. Y va. ¿Y Gravity? ¿Qué hace Gravity? Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto, miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más. Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, habla directamente con ellos. Habla con Lu, habla con Du, son tu equipo. Son gente que te van a ayudar, a asesorar, a hacer proyectos fantásticos. Son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más, métete en www.gravity.com o @gravity. Habla con ellos. The Law Office of JAL es la oficina de abogados de Juan Antonio Lozada. Y este programa tiene mucho que ver con un abogado de inmigración. ¿Por qué? Porque hoy estuvimos hablando en el programa acerca de la importancia del estatus legal o qué tiene que ver el estatus legal para estudiar aquí en las universidades. Si tú estás viendo este programa o estás escuchando este programa y estás en Chile, en Perú, en Argentina, en España y quieres estudiar en Estados Unidos, es importantísimo que tengas un abogado de inmigración para que te ayude a tramitar la visa y puedas acceder a becas o a estudiar aquí en los Estados Unidos. Así que síguelos, @The Law Office of JAL, escríbeles de mi parte, cuadra una cita, una primera cita para que expliques cuál es tu panorama y ellos te puedan ayudar honestamente a planificar ese plan de vuelo para que muy pronto estés aquí en los Estados Unidos estudiando la carrera que sueñas. The Law Office of JAL. Sepamos más o menos. Ahorita cuando hablaste de esto, que una matrícula puede ir de 3 a 6. ¿Qué es la matrícula? ¿Qué cubre la matrícula? Buena pregunta, me encanta. La matrícula es el cheque que yo le voy a escribir a la universidad por las clases que va a tomar mi estudiante. Okay. Eso no es el costo de asistir, yo irme a Gainesville. El costo de asistencia a una universidad ya es un presupuesto, puede cambiar, pero es un presupuesto que también va a incluir vivienda, comida, transporte, dormitorios o apartamento, ¿no? Transporte. Si estoy en otro estado, viaje a casa. He tenido estudiantes aquí en Florida que se van a Chicago y bueno, hay que venir a casa unas 4, 5, 6 veces por año viajar. Entonces, todos esos costos de asistencia, de repente, gastos personales, el cafecito en Starbucks, los libros, la computadora, todas esas otras cosas se conoce más de la matrícula, se conoce como el costo de asistencia. Ya eso sí puede variar de unos $20,000 a $30,000 dependiendo de cuánto te cueste un año en un apartamento, mensualmente, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en transporte, cuánto te cuesta viajar de Alaska aquí, etcétera. Chaco, yo mi cuenta, ¿verdad? Son 6,000, por ejemplo, porque agarraste una costosita, son 6,000 la matrícula al año, o sea, 6,000 este año y si no sube, 6,000 hasta que haces tus 2 años o tus 4 años. Sí. ¿Cuándo es que vienen esos montos que la gente se asuste que $250,000? Pero ¿y entonces? Bueno, no te mencioné eso. Esto es en las universidades públicas, por ejemplo, en la Florida.
eso es lo que una persona va a pagar para asistir a una universidad pública. ¿Cuáles son, por ejemplo, universidades públicas? FIU, Florida International. No importa que sean el resto de los Estados Unidos, algunas públicas como sí, para qué. En cualquier estado, por ejemplo, la Universidad de Texas, la Universidad de California, la Universidad de Colorado, todas esas universidades que son universidad es la universidad del estado. Ok, entonces sí hay universidades públicas aquí. Sí, pero son pagas. Pero son pagas. Ese pero es el precio. Es menor. Por ejemplo, Sí. la diferencia entre una matrícula de una universidad pública y una matrícula, por ejemplo, de Yale o de Harvard o de Stanford. Ajá, aquí está la cuestión. Por ejemplo, una universidad de Miami, tú vas a ver que te cuesta $50,000 al año. Pero ¿qué pasa con la Universidad de Florida? Vamos a suponer que me cuesta $8,000. Y para mí que vivo aquí en Florida, y la Universidad de Miami, que me cuesta 50,000 matrículas solamente, no incluido los otros gastos. Ya, por ir igualito a la clase y agarrar. Pero que yo te digo, Sí. ¿cómo es eso? Pero ¿qué pasa con la universidad? Las universidades públicas, yo me río porque digo, ellas son más pobres. Ajá. Entonces, a la hora de las universidades darte una beca y decir, Mónica, tú tomaste las 5 clases core, los 4 años de high school, tienes el promedio de 4 puntos esto, clases avanzadas, te queremos ofrecer una beca. Bueno, te van a ofrecer $5,000, $5,000 al año. Para la Universidad de Miami, para una universidad Yale, Harvard, Stanford, que son privadas, todas los Ivy League son privados, para ellos no es nada ofrecerte $49,000 en una beca de 50. O sea, el monto que vas a recibir, si tú tienes un mérito alto y te quieren reclutar, no es muy alto. No sé si me explico con eso. Sí. Entonces, a veces, yo lo que hago con mis papás es decir, bueno, vamos a prepararnos. Nosotros armamos una lista de universidades, una combinación. College, universidades públicas, universidades privadas, donde ofrezcan la carrera que quiero estudiar. Tú vas a aplicar y vas a recibir ofertas. ¿Qué va a pasar? Mandé mi carpetica que me ayudó a armar Nashla, mi lista de actividades extracurriculares, mi promedio, mis clases, todo eso. Me va a llegar respuesta y me van a decir, congratulations, Mónica, te aceptamos y te estamos ofreciendo $45,000 de 50,000 para que vayas a Miami. Te va a llegar otra carta que va a decir, sorry, Mónica, no te aceptamos en la Universidad de Florida. Te va a llegar otra carta que dice en Nueva York, congratulations, te aceptamos, pero no te ofrecemos nada de beca. Entonces, uno ahí puede comparar y decir, bueno, ¿cuál es la mejor opción para nuestra familia? Siempre yo trabajo desde el punto de vista de opciones. Vamos a aplicar y a tocar puertas en todas. Y bueno, así vemos cuál es la mejor opción. Pero yo siempre tengo más suerte con las universidades privadas, ¿no? Que a pesar de que son un poco más costosas, ofrecen más becas. Y desde el punto de vista de qué nos van a ofrecer, porque ahora eso que tú a veces escuchamos esas historias de que me endeudé con $250,000, bueno, era porque tú te querías ir a Nueva York a una universidad privada y esa era la universidad y no probaste con becas, no probaste, entonces claro, al agregar $50,000 por 4. Claro, pero la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de becas, por ejemplo, en comparación a el grueso de los alumnos que entran o sea, es como entender un poco los números, porque Sí. tú dices, bueno, porque una persona se va a endeudar con $250,000 si le puede salir la carrera gratis. Claro, esa o pregunta me la hago yo también. ¿Por qué no probamos? Claro, depende del estudiante y de la familia. Depende del estudiante, claro. Y que debemos aplicar a universidades que nos van a ofrecer becas. Si yo tengo un 3 de 4, no tomé las clases core o tomé las clases core los 4 años, pero no lo más avanzado posible, y yo veo que en Harvard están aceptando a estudiantes con un 4 de 4 promedio, estudiantes que han tomado puras clases avanzadas, yo puedo aplicar a Harvard. Y puede ser que me acepten, pero lo más seguro es que no me van a ofrecer beca. Entonces, con el estudiante aquí hay un sistema de poder ver cuál es tu perfil académico y extracurricular que tienes y cuáles son las universidades que encajan contigo para ver cuáles son las que te pueden ofrecer becas. En muchos casos, Mónica, puede ser la matrícula completa. Yo he tenido estudiantes que van a universidades privadas fuera del estado. De hecho, este año pasado tuve un estudiante, le pagaban todo. O sea, le pagaron todo. La estadía, el storage para guardar sus cosas en el verano, 2 viajes al año para regresar a casa, el Uber. Pero es que hasta eso entra dentro Sí. de cuando te dan las becas. O sea, El ese costo, presupuesto sí. entra también ahí. Wow. Sí, y eso era lo que te iba a decir, porque ¿qué pasa? Si yo sé que la Universidad de Florida cuesta $8,000 para mí, hay varias opciones
opciones que yo puedo. Si yo tengo el perfil para entrar a la Universidad de Florida y yo tengo buenas notas, tengo clases avanzadas y sé que voy a encajar no solamente con el cupo, pero con una beca, también puedo combinar, porque a mí me puede llegar, por ejemplo, en Florida hay una beca del Estado a la que puedo aplicar si tengo cierto promedio, y esa beca me cubre el 100% de mi matrícula. Entonces me cubrieron el 100% por medio del Estado, la Universidad de Florida me va a dar otros $5,000 que puedo cubrir los dormitorios, la comida. Entonces todo se puede ir, no sé si me explico, ¿no? Se puede ir agregando para todos los costos relacionados con la educación, computadoras, libros, viajes, todo eso. ¿Cuándo tiene uno que empezar con... ¿Cuándo se tiene uno que reunir contigo? Esa es la palabra, pues. ¿Cuándo tiene uno que llamar a Najla y decirle, Najla, ¿cuánto es? Mira, y de nuevo, como es abrumante, yo empiezo aplicación primero y después la parte... Bueno, yo lo manejo en 3 etapas: explorar, aplicar y financiar. Esos 3, paso por paso. Si ustedes se ponen a pensar ahorita en todo, oh my God, las becas, esto, el otro, no. Mi trabajo es que exploremos para que llegues a la mejor vocación, carrera posible, y exploremos las opciones. Si, por ejemplo, tú dices, me quiero quedar cerca de casa, bueno, las opciones son, ¿qué tenemos cerca de casa? Me quiero ir lo más lejos posible, ¿cuáles son las universidades que te van a ofrecer beca? Aplicar para armar una aplicación que te va a dar esa beca, y después, cuando ya yo aplique, yo digo, ok, ya apliqué, ya voy a aplicar para el cupo, cuáles son las opciones que tengo para financiar. Y bueno, de ahí, entonces paso a paso, porque puede ser abrumante. Pero yo empiezo a trabajar con los estudiantes a partir del 9º grado. A partir del 9º. Sí, en 9º grado, para escoger las clases y ver la parte vocacional y extracurricular. ¿Qué actividades has hecho en middle school? ¿Ya tienes una inclinación vocacional? ¿Qué actividades vas a hacer? ¿Qué clubs? ¿Qué actividades? ¿Qué cosa en tu comunidad vas a hacer? Y escoger las clases basado en el perfil del estudiante. ¿Vas a estudiar esto? Bueno, vamos a tomar esta biología, esta química, esta física, las clases que van con el estudiante, el perfil del estudiante. Y, por ejemplo, hemos hablado de gente que ya está aquí, que vive aquí, está residenciada acá. Personas que están viendo este programa y están en Chile, en Colombia, en España, y dicen, yo quiero que mis hijos vayan a estudiar a los Estados Unidos de América. Sí. También pueden, a través de ti, por ejemplo, saber bajo qué condición, qué hay que hacer, visados, etcétera, para poder venir. Sí, yo no hago el trámite de la visa en sí, pero sí, por supuesto, cuáles son los requisitos de una F1, que de repente te piden, en la universidad te pide un TOEFL, lo que muestres un cierto nivel de inglés, y al mismo tiempo de repente te piden una traducción de las notas que traes del otro país, y también, bueno, saber que hay universidades, que no lo mencioné, de las privadas tienen menos restricción porque los fondos de ellos no son públicos, los fondos son privados. Ellos le pueden dar ese dinero a quien ellos quieran, estudiantes extranjeros. De hecho, si visitamos Harvard, Yale y buscan allí Financial Aid, ayuda financiera para estudiantes inmigrantes o extranjeros, ellos en 99% de los casos dicen que ellos consideran para becas a todo el mundo. Ah, interesante. No hay eso, restricción. que no hay que ser residente o no hay que ser ciudadano para tener pues Exacto. un beneficio extra o estar un poquito coleado en la fila. Con esas universidades, sí, las públicas te van a decir, bueno, no tienes este estatus o tienes esta visa, tienes que cumplir con estas reglas porque los fondos son del Estado y no te los podemos dar. Pero las privadas sí ven a todos los estudiantes por igual, sin importar la ciudadanía o el estatus o la visa. Súper interesante eso. Y bueno, creo que cubrimos la parte de universidad. ¿Hay algo que me quedó por fuera? ¿Preguntar? No, mira, no, Dios mío, yo creo que cubrimos la parte académica, la parte extracurricular y la parte vocacional. Ay, yo tengo una pregunta, porque uno ve siempre en las películas aquella cosa, no, es que tú tienes que ser el mejor deportista en natación, tienes que hacer, o sea, sobre todo el deporte. Es una cosa como que uno tiene como esa película en la cabeza cuando uno ve, no, los gringos, eso es, si tú eres, no importa que tú saques 0, pero si tú eres bueno nadando, tú vas a entrar en Harvard. Bueno, ¿Eso es así o no es así? Yo así voy, mi chiquitín. Si me dice que quiere ser youtuber, por lo menos de fútbol americano lo voy a meter. Esa es mi meta. Pero mira, sí, bueno, de hecho hay compañías que van a Latinoamérica y reclutan deportistas y los traen para acá. Sí es posible, pero la gente piensa que esa es la única forma de sacar una beca. Si soy deportista, si soy artista, si tengo un talento. Y no es así. Las becas, de hecho, en la mayoría de los casos vienen por mérito académico.
que seas competitivo con un promedio y con las clases rigurosas que necesitas, y si es así, perfecto. Pero sí, de hecho, si eres deportista, ahora está la cuestión de que si tú eres deportista, no puedes tener pura F y pura D. O sea, si eres deportista, hay un doble trabajo. Yo trabajo con muchos atletas y hacemos en paralelo el coach para que lo recluten en el equipo y yo para que le den el cupo en la universidad. Ah, porque es que tú aplicas por el equipo. Sí, tú aplicas por el equipo, pero el coach no puede hacer milagro si tú no cumples con los requisitos académicos. O sea, si tú tienes un 2 de 4 promedio y el coach te quiere reclutar para soccer, para fútbol americano y la universidad es una universidad de Florida, el coach no puede hacer milagro. Por eso han habido esos escándalos en Netflix y eso de admisión. Ah, claro. Porque, bueno, no pueden, se supone que no pueden darle ventaja, el estudiante tiene también que cumplir con esa parte académica. Entonces, bueno, es bastante riguroso ser deportista y estudiante porque hay que cumplir con esos dos requisitos, pero sí, es una forma de beca y bueno, yo he aprendido mucho de deporte porque no sé nada. No sabes nada. Miren, ya se nos fue casi una hora hablando solamente de college, de la universidad, pero yo quería tocar un poco esto porque otra de las cosas a los que nos enfrentamos cuando llegamos aquí son las escuelas públicas, los charters y las escuelas privadas. Sí. Yo conozco muchas mamás que hemos hablado aquí y apenas llegaron, dijeron, no, mi hijo tiene que ir por una escuela privada, tal escuela privada, católica, apostólica, romana, china, judía, lo que sea. Y después de repente en la mitad de la cosa dicen, bueno, pero es que eso no es todo. Porque uno viene con ese concepto de repente en los países de nosotros, en donde si uno tiene cierto nivel adquisitivo, pues uno trata y hace el esfuerzo siempre de meter a los hijos en las escuelas privadas. Cuando uno llega aquí y uno dice, una escuela privada... Sí, $1,500 al mes, $3,000 al mes, $1,200 al mes, uno dice, bueno, ¿eso es la renta? Sí, pueden ir de $200 hasta $4,000 al mes, esas escuelas. Mira, hay mucho, porque a mí me dicen lo contrario, me dicen, Nashla, si yo voy a meter a mi estudiante en una escuela pública, porque en una escuela pública tiene más opción de beca. Esos son ¿Eso mitos. es cierto? No hay una ventaja en ir a una escuela pública o una escuela privada, no hay ventaja. Pero ¿qué pasa? Que hay que escoger muy bien la escuela pública para el estudiante, porque hay escuelas públicas donde el estudiante se pierde, o sea, tiene un consejero que tiene 2,000 estudiantes, es imposible escoger clases rigurosas, es imposible tener oportunidades. En las escuelas privadas, sí, por supuesto, te van a dar un trato VIP, te van a preparar a su estudiante, te van a asesorar para que tu estudiante sea un candidato de Harvard, por supuesto, si tienes el poder adquisitivo en esas escuelas, te van a dar ese trato VIP, que bueno, no siempre, pero al mismo tiempo, en cuanto a las becas, a veces dice, bueno, pero Mónica, si tú tienes ese poder adquisitivo, a Clio no le vamos a dar beca porque tú pagaste esa escuela privada. Entonces vamos a darle una beca a este estudiante que necesita venir y entonces los dos pueden asistir a la universidad. Entonces, y el charter es como un medio entre la pública y la privada. Sí, están los ¿Qué charter. es realmente un charter? Sí, el charter y los magnets. Ajá, también. y los magnets. Son escuelas públicas, por ejemplo, los charters tienen algunos fondos que son privados, o sea, los fondos de ellos partes son privados. Entonces, por esa razón, ellos tienen más flexibilidad en cuanto al currículo. Pueden hacer más cosas Montessori, pueden hacer más cosas artísticas, pueden cambiar un poquito el currículo, pueden exigir que el estudiante, por ejemplo, antes de graduarse, tome una clase de emprendimiento, o sea, tienen más libertad en el currículo académico. Entonces, esa parte, hay una página web que yo uso, greatschools.org, creo que se llama así, bueno, ahí puedes ver el ambiente también. Y las magnets son parecidas, pero son enfocadas en un área. Por ejemplo, si tú tienes un estudiante que ya muestra un interés en las ciencias, en las artes, ellas son como más de humanidades, de artes, de ciencia, entonces el estudiante se enfoca y desarrolla esa área específica. Es difícil saber si nuestro estudiante va a tener ese enfoque cuando están tan chiquiticos, pero sí tienen ese cierto específico enfoque. Y ahí puedes agarrar esas 5 clases después para entrar, o por lo general no, porque claro. se agarra. Sí, el currículo es el mismo, pero el enfoque en cuanto a las clases, las electivas son todas de ciencia, por ejemplo, si estás en un magnet de ciencia, las actividades son todas de ciencia, baja competencias de robótica, o sea, el enfoque de todo el currículo es basado en ciencias, pero igual tus clases, inglés, matemáticas, todas esas son las mismas. Esas están. Es que yo estaba revisando el otro día con mi sobrina, ella le encanta el arte, y estábamos como
tratando de entender qué es eso del charter, del magnet, si ella agarra algo y ves que tienes programas como para danza, por ejemplo, y tú dices, bueno, pues entonces esa gente que hace eso tiene solamente opción después de aplicar o hacer cosas que tengan que ver con danza, o pueden aplicar después a una universidad porque tienen ese high school, ese diploma de high school. Exacto, sí, no estás limitado a eso, puedes aplicar a una universidad de Florida y estudiar psicología, historia, cualquier otra cosa, pero sí te da una ventaja porque, por ejemplo, al igual que el deporte, si la meta es ser un artista, por ejemplo, bueno, hay que construir un poquito de un portafolio, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué competencias has hecho? ¿Qué actividades extracurriculares? Aquí lo que te decía, en cuanto a cosas que son evidencias para la carrera que has hecho. Entonces, si la meta es estudiar danza, chévere, porque en esa ahí le van a dar muchas oportunidades de hacer con shows, conciertos, competencias, viajar, conocer. Entonces sí se va por ahí, pero igual con ese high school diploma, el diploma de high school que va a recibir, puede ir a cualquier universidad. No hay diferencia en cuanto a la admisión cuando se viene de una pública, privada, magnet, charter o homeschool, que bueno, eso es un tema para un programa aparte, y me parece y lo voy a traer y lo voy a poner porque sabes que yo ahorita siguiendo muchas mamás americanas que tienen 5, 6, 8, 10 hijos, y todas, cuando empiezo a stalkearlas en las redes sociales, me doy cuenta que están haciendo homeschooling, y digo, si tú decides hacer homeschooling, ¿ok? Y eso les prometo que voy a hacer un programa aparte, porque eso es como que, y yo me dije, ¿será que yo soy, o mi familia es, digamos, buen potencial para hacer homeschooling? ¿Por dónde arranca uno? Sí. ¿Cómo sigue uno el currículum? Pero mi pregunta antes de entrar en eso es la valoración que existe sobre las escuelas. Cuando aquí por lo general las escuelas públicas te tocan dependiendo al área donde vives. Las magnet o las charter entras como en una especie de lotería y quizás te dejan moverte un poquito en la zona. Pero vemos que hay 10 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10. Esa valoración que tiene la escuela influye a la hora de entrar a una universidad, o no importa que tú estés en un 3 de 10, pero eres un alumno súper excelente, porque es que esa es la que te tocó y tus papás no tienen opción de mudarse a un vecindario con una mejor escuela. Sí, si te toca una escuela 1 de 10, la idea es que el papá se involucre, porque no hay diferencia para entrar a la universidad. De hecho, Mónica, hay escuelas en pueblitos muy pequeños en los Estados Unidos donde no hay gran variedad de clases, ¿no? Entonces, la universidad te va a evaluar a ti en contexto de tu escuela. ¿Qué ofrece tu escuela? Y aprovechaste todo lo que ofrecía tu escuela. O sea, no es que van a decir, Mónica fue a esta escuela en Miami y esta persona fue a Wichita, en un pueblito chiquitico allá, y ellos no tenían clases avanzadas. Ellos no los van a comparar. Te van a comparar en el contexto de la escuela si tomaste ventaja de lo que ofrecían en tu escuela. Pero no hay diferencia en cuanto a entrar con esto, pero sí es muy importante entonces, si están en una escuela 1 de 10, que los papás se involucren, que busquen ayuda externa como la que tú compartiste, para que el estudiante tome las clases más avanzadas posibles, esas 5 clases core, y bueno, a desarrollar normalmente en esas escuelas, a veces, si el nivel académico, las escuelas públicas tienen una ventaja, que tienen muy buenos deportes siempre, ¿no? Sí. Se desempeñan en los deportes. Entonces, si va por el deporte, si va por la parte extracurricular, chévere, y papás encargados de la parte académica entonces, porque bueno, diferencia no hace. Qué rico, Nashla. Gracias por habernos acompañado hoy, por darnos toda esta información. Yo repito, si usted se sentó a disfrutar de este episodio o estabas escuchando este episodio en el carro, vale la pena que lo escuches otra vez con papel y lápiz en la mano para que anotes todo lo que tienes que anotar y te prepares. Yo siempre digo que la información es la base de la toma de buenas decisiones, y las oportunidades o eso que llaman suerte, eso no existe, eso es preparación y estar en el momento indicado y tomar una decisión indicada en ese momento. Así que no hay excusa. @listosparacollege, sí, es tu cuenta, ofreces asesoría, ya escucharon que es interesante arrancar en 9º grado, solamente como para ir preparando el terreno de manera que no te agarre desprevenido ya el año que tienes que entrar a college y puedas tomar ventaja de todo lo que ofrece este país. Si estás llegando, eres inmigrante, te asusta el sistema, no hablas bien el idioma, acércate a los colegios y exige
exige, no le tengas miedo al sistema. Ve, exige, eso sí, con una sonrisita y con esos humos, tú sabes, y ese ego bien abajito, porque el sistema americano tiene muchísimas facilidades, muchísimas clases y muchísimas herramientas para que tus hijos se nivelen y puedan competir con el resto de los estudiantes de Estados Unidos y saquen el mejor provecho de la educación. Así es, el chocolatico. Yo siempre digo, anda tú, el consejero, le tocas la puerta al chocolatico, buenas, mire, yo en un año voy a necesitar que usted me ayude. No, para que, bueno. ¿Quién te enseñó lo del chocolatico? ¿Tu no, papá? mis papás, claro, Mi yo papá, siempre, toda mi papá la era el rey vida. del chocolatico y, Sí. y de la botella de vino y el panetone. Mi papá era Sí, italiano y yo recuerdo las navidades en mi casa. En la sala de mi casa no se podía caminar de la cantidad de panetones con botella de vino que había para todo el que nos había hecho un favor. Y en el las año. cestas que venían, sí, y es así, pero mi papá también es candela, entonces decíamos, Nashla, hay que ayudarla porque si no va a venir el papá y ay, qué fastidio. Entonces, bueno, ahí está, que la escuela sepa que tienen a un padre involucrado, porque bueno, siempre no va a pasar el estudiante por desapercibido y va a recibir ayuda. Bueno, muchísimas gracias, Nashla. Nosotros nos vamos a migrar como siempre al Patreon. Quiero agradecer a todas las personas que durante esta semana mandaron sus mensajes y sus preguntas. Nashla, tengo cantidad de preguntas que vamos a responder de usuarios de Instagram y de Patreon en nuestro episodio en Patreon. Así que ya lo saben, muchísimas gracias por estar con nosotros, Nashla. Gracias, Mónica, un placer. Agradecida, de verdad. viniste desde Tallahassee, vino con su esposo. Her husband is here and the baby, oh my God, the baby falls asleep. Wow, ese duerme donde chiquitín. sea. No le pusieron ni la sillita esa como la ponen a nosotros, se quedó así directamente. Sí, tenemos un entrenamiento americano en casa, así como que Qué a veces. bueno. Nos vemos en Patreon. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Se les quiere. Gracias. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of JAL,